Las armas chinas fallaron en el campo de batalla. Eso no es un detalle menor, eso es una señal. Cuando un sistema de armas falla frente al mundo entero, no falla solo el arma, falla la narrativa que la sostenía. Y Beijing lo sabe. China lleva años construyendo una imagen de potencia militar ascendente, vendiendo equipos a aliados estratégicos, posicionándose como alternativa real al dominio tecnológico militar de Washington. Pero el campo de batalla no miente. El conflicto en torno a Irán expuso algo que muchos analistas occidentales sospechaban, pero pocos podían confirmar, que la brecha tecnológica entre el hardware chino y el occidental es más profunda de lo que China admitía públicamente. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del Medio Oriente, porque no se trata solo de misiles o drones, se trata de credibilidad geopolítica, de alianzas que se construyen sobre promesas de capacidad real. Cuando esa capacidad se derrumba en público, el mapa del poder global empieza a moverse, aunque nadie lo declare oficialmente. Pensemos en esto con calma porque merece atención. No estamos hablando de un incidente aislado, estamos hablando de un patrón que se ha ido desarrollando silenciosamente durante meses y que el conflicto alrededor de Irán simplemente trajo a la superficie de manera brutalmente visible. China había exportado sistemas de defensa, drones, tecnología de misiles y equipos de vigilancia a varios actores en la región. La lógica era clara desde el punto de vista de Beijing. Si tus aliados ganan con tus armas, tú ganas influencia. Si tus socios estratégicos logran resistir o proyectar poder con tu tecnología, eso te convierte en el nuevo proveedor global de seguridad. Esa era la apuesta, y esa apuesta, al menos en parte significativa, no salió como se esperaba. Ahora bien, hay que entender por qué esto importa tanto en términos estructurales. Durante décadas, el mercado global de armas estuvo dominado por dos grandes bloques: el occidental, liderado por Estados Unidos, con participación de países como Francia, Alemania y el Reino Unido, y el bloque soviético, que después del colapso de la Unión Soviética se convirtió en el mercado ruso. China entró tardíamente a este espacio, pero entró con ambición. No solo quería vender armas, quería reemplazar a Rusia como la alternativa para aquellos países que no podían o no querían comprar tecnología occidental. Y durante algún tiempo esa estrategia pareció funcionar. Los precios eran más bajos, las condiciones políticas de venta eran más flexibles y Beijing no imponía las condicionalidades que Washington suele exigir en materia de derechos humanos o gobernanza democrática. Para muchos gobiernos del sur global, eso era exactamente lo que buscaban. Pero el problema con las armas es que eventualmente se usan. Y cuando se usan en conflictos reales contra adversarios reales, con inteligencia en tiempo real y sistemas de contramedidas sofisticados, la diferencia entre la propaganda y la realidad se vuelve imposible de ocultar. Lo que vimos en el contexto del conflicto iraní fue precisamente eso: sistemas chinos enfrentando condiciones de combate reales y mostrando limitaciones que los catálogos de ventas nunca mencionan. Los sistemas de defensa aérea no respondieron con la eficacia esperada. Los drones exportados mostraron vulnerabilidades ante el jamming electrónico occidental. La integración de sistemas, que es uno de los elementos más críticos en la guerra moderna, demostró ser un punto débil considerable. Y todo eso ocurrió frente a observadores militares de docenas de países que estaban tomando nota. Entiende lo que eso significa en términos prácticos. Hay países en África, en el sudeste asiático, en América Latina, que estaban en conversaciones activas con proveedores chinos de equipos militares. Algunos de esos contratos estaban avanzados.
Después de lo que se observó en el conflicto iraní, esas conversaciones cambian de tono, los ministros de defensa hacen preguntas diferentes, los asesores militares piden garantías distintas y Beijing se encuentra en la incómoda posición de tener que defender la reputación de su industria armamentística en un momento en que las evidencias de campo cuentan una historia distinta a la oficial. Eso no es un problema menor, eso es una crisis de credibilidad que tiene implicaciones económicas, diplomáticas y estratégicas de primer orden. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque esto no ocurre en el vacío, ocurre en un momento en que China está simultáneamente enfrentando presiones económicas internas significativas, una relación con Estados Unidos que es estructuralmente adversarial en múltiples frentes y un intento activo de construir lo que Beijing llama un nuevo orden multipolar. La venta de armas no era solo un negocio para China, era un instrumento de política exterior, una forma de crear dependencias, de establecer relaciones que luego se traducen en votos en organismos internacionales, en acceso a recursos naturales, en bases de influencia política. Cuando ese instrumento falla públicamente, el daño va mucho más allá de la pérdida comercial inmediata. Pensemos también en la dimensión tecnológica de todo esto. China ha invertido cantidades enormes en el desarrollo de su industria de defensa, ha robado propiedad intelectual, ha contratado ingenieros, ha desarrollado programas de investigación masivos y a pesar de todo eso hay una brecha que persiste y esa brecha no es solo técnica, es sistémica. Los sistemas de armas occidentales de última generación llevan décadas de integración con redes de inteligencia, con satélites, con sistemas de comunicación cifrada, con bases de datos de amenazas que se actualizan en tiempo real. Eso no se copia fácilmente, eso se construye con tiempo, con experiencia de combate real, con retroalimentación continua entre el campo de batalla y el laboratorio. China, a pesar de su esfuerzo colosal, todavía está tratando de cerrar esa brecha. Y mientras la cierra, sus clientes están pagando el precio de esa distancia tecnológica. Pero seamos completamente honestos aquí, porque la honestidad es lo que más escasea en estos análisis. Estados Unidos también tiene razones para observar esto con cautela y no solo con satisfacción, porque el fracaso relativo de las armas chinas en el contexto iraní no significa automáticamente que el orden de seguridad liderado por Washington esté consolidado o sea sostenible. Significa más bien que el desafío chino al dominio militar estadounidense todavía no ha madurado lo suficiente como para ser efectivo en condiciones de combate real. Pero ese desafío no ha desaparecido. China está aprendiendo. Cada conflicto en que su tecnología participa, directa o indirectamente, le da información, le da datos, le da la oportunidad de identificar fallas y corregirlas. Y eso es exactamente lo que hará. El problema estratégico para Beijing en este momento específico es la gestión del tiempo. China necesita mantener su narrativa de potencia ascendente mientras simultáneamente trabaja para cerrar sus brechas tecnológicas reales. Y esas dos cosas están en tensión. Si reconoces públicamente las fallas, dañas tu posición diplomática y comercial. Si no las reconoces, no puedes corregirlas eficientemente porque el sistema político no permite el flujo libre de información crítica hacia arriba en la cadena de mando. Ese es el dilema clásico de los sistemas autoritarios cuando se enfrentan al fracaso técnico. Y China, a pesar de toda su modernización, no ha resuelto ese dilema fundamental. Ahora entremos a hablar de Irán, porque Irán en todo esto no es solo el escenario, es también un actor con su propia lógica. Irán ha estado durante décadas bajo un régimen de sanciones que le ha impedido acceder a tecnología militar occidental moderna. Como resultado,
ha desarrollado una industria de defensa doméstica notable, especialmente en áreas como misiles balísticos y drones, pero también ha dependido de proveedores externos para ciertos componentes y sistemas. China y Rusia han sido esos proveedores en distintos momentos y en distintas categorías. Lo que el conflicto reciente demostró es que esa dependencia de tecnología externa tiene costos reales cuando esa tecnología no funciona como se prometió. Para Irán, esto es una lección amarga pero útil. Los sistemas que más funcionaron, los que demostraron mayor efectividad real, fueron los que Irán desarrolló o adaptó internamente, no los que importó. Y eso tiene implicaciones para la política de adquisición iraní hacia adelante, pero también tiene implicaciones para cómo otros países en situaciones similares, bajo presión geopolítica, bajo sanciones, buscando alternativas al sistema occidental, van a pensar en sus propias estrategias de defensa. La lección no es obvia ni simple. No dice simplemente compra occidental o no compres nada. Dice algo más complejo. La soberanía tecnológica en defensa importa y la dependencia de cualquier proveedor externo tiene riesgos. Hablemos ahora de Rusia, porque Rusia está observando todo esto con una mezcla de satisfacción y preocupación propia. Satisfacción porque el debilitamiento de la reputación armamentística china potencialmente fortalece la posición rusa en los mercados donde ambos compiten. Preocupación porque la guerra en Ucrania ha mostrado también las limitaciones del hardware militar ruso de manera igualmente pública. El mundo lleva más de 2 años viendo cómo sistemas rusos que se suponían de clase mundial tienen problemas significativos frente a la combinación de armamento occidental y motivación ucraniana. Entonces, la imagen global que emerge es esta: las dos grandes potencias que ofrecían una alternativa al dominio armamentístico occidental, Rusia y China, están ambas atravesando crisis de credibilidad técnica simultáneas. Eso cambia el paisaje geopolítico de maneras que todavía no hemos terminado de procesar. Para Estados Unidos, esto parece en la superficie una victoria estratégica y en cierta medida lo es. La demostración de la superioridad tecnológica del armamento occidental tiene valor real en términos de disuasión, de ventas de armas, de solidificación de alianzas. Pero aquí está el problema que los analistas más honestos dentro del propio sistema de defensa estadounidense están señalando. La industria de defensa de Estados Unidos también tiene sus propias crisis estructurales. Los costos de producción son astronómicos, los ciclos de adquisición son lentos, la base industrial que produjo tanques y aviones en masa durante la Segunda Guerra Mundial ya no existe de la misma manera, y el conflicto en Ucrania mostró que incluso el más poderoso sistema de defensa occidental puede tener dificultades para mantener el ritmo de producción que un conflicto prolongado exige. Entonces, lo que tenemos globalmente es esto: ninguna de las grandes potencias tiene una posición de dominio absoluto y seguro en el ámbito de la seguridad y la tecnología militar. Estados Unidos sigue siendo el líder, pero con vulnerabilidades estructurales que sus propios expertos reconocen. Rusia tiene capacidad nuclear masiva, pero hardware convencional con problemas serios. China tiene ambición y recursos, pero todavía no ha cerrado la brecha tecnológica real con Occidente. Y en medio de todo eso, los países más pequeños, los que están en el sur global, los que están intentando navegar entre estas potencias en competencia, son los que pagan el precio más alto de estas tensiones y fracasos. Volvamos al tema central, porque es fundamental no perderlo de vista. El fracaso relativo de las armas chinas en el contexto iraní no es solo un evento técnico, es un evento político y económico de primer orden.
porque el negocio de las armas es también el negocio de las alianzas. Cuando vendes armas a un país, estás creando una relación de dependencia que va más allá de la transacción inicial. Necesitas mantenimiento, necesitas repuestos, necesitas entrenamiento, necesitas actualizaciones. Todo eso crea vínculos que duran décadas. Y cuando la tecnología falla públicamente, esos vínculos se debilitan o se rompen antes de consolidarse. China pierde no solo la venta inmediata, pierde la relación estratégica de largo plazo que esa venta iba a construir. Y eso afecta directamente el proyecto más ambicioso de Beijing en este momento, que es la construcción de lo que podríamos llamar una esfera de influencia tecnológica global. China quiere ser el proveedor de infraestructura, de telecomunicaciones, de inteligencia artificial y sí, también de equipos de defensa para una parte significativa del mundo en desarrollo. Ese es el corazón de la iniciativa de la Franja y la Ruta vista en su dimensión más estratégica. Pero ese proyecto depende críticamente de que la tecnología china funcione. Depende de que los países que la adoptan tengan experiencias positivas. Y cuando las experiencias son negativas, cuando los sistemas fallan en el momento más crítico, esa narrativa de alternativa tecnológica confiable se daña profundamente. Es importante también hablar de cómo todo esto se relaciona con Taiwán, porque sería imposible analizar la situación estratégica de China sin poner a Taiwán en el centro. Beijing ha pasado décadas preparándose para un posible escenario de reunificación forzada con Taiwán. Esa preparación ha involucrado inversiones masivas en capacidad naval, en misiles de largo alcance, en guerra electrónica, en capacidades antiacceso, y el cálculo estratégico de Beijing ha sido que si puede demostrar suficiente superioridad regional para disuadir a Estados Unidos de intervenir o para hacer que el costo de intervenir sea inaceptablemente alto, entonces una operación sobre Taiwán se vuelve viable. Pero ese cálculo depende de la credibilidad de las capacidades militares chinas. Y esa credibilidad acaba de recibir un golpe significativo, no en el escenario de Taiwán, sino en el escenario iraní. Y los planificadores militares estadounidenses, japoneses, australianos y taiwaneses están actualizando sus evaluaciones en consecuencia. Eso no significa que el riesgo sobre Taiwán haya disminuido necesariamente. Los factores que impulsan la posición de Beijing sobre Taiwán son profundamente ideológicos y no solo militares, pero sí significa que la ventana de oportunidad que algunos analistas chinos creían que se estaba abriendo, basada en la percepción de paridad tecnológica creciente, puede estar un poco más cerrada de lo que parecía hace 6 meses. Pensemos ahora en los mercados financieros y en la economía global, porque nada de esto ocurre en una burbuja separada de la realidad económica. Las empresas chinas de defensa cotizan en bolsas de valores. La reputación de esas empresas afecta su valoración. El fracaso tecnológico en condiciones de combate real es exactamente el tipo de información que los mercados de capitales absorben y reprueban. Pero más allá de las acciones específicas de las empresas de defensa, hay un impacto más amplio en la percepción global de la economía china. China lleva meses tratando de combatir una narrativa de desaceleración económica, de crisis en el sector inmobiliario, de deflación preocupante y de desconfianza inversora. Un fracaso estratégico de esta magnitud no ayuda a esa narrativa. Refuerza en la mente de los inversores globales una imagen de limitaciones estructurales que van más allá de lo económico. Y hablando de economía, hay que mencionar el impacto en las cadenas de suministro de tecnología de defensa a nivel global. El mundo está en un proceso de rearme. Europa está aumentando su gasto militar.
los países del Indo-Pacífico están modernizando sus fuerzas armadas. El Medio Oriente sigue siendo una de las regiones con mayor gasto militar per cápita en el mundo. Todos esos países están tomando decisiones de compra. Y esas decisiones se informan en parte por lo que se observó en los conflictos recientes. El conflicto en Ucrania ya había generado una oleada de pedidos hacia la industria de defensa occidental. El conflicto iraní y lo que reveló sobre las limitaciones chinas probablemente refuerce esa tendencia, lo que significa que las empresas de defensa de Estados Unidos, del Reino Unido, Francia, Alemania, Israel, probablemente verán un aumento en la demanda. Y eso tiene consecuencias económicas reales para esos países y para sus trabajadores. Pero aquí viene una dimensión que pocas veces se menciona en los análisis convencionales y que es central para entender lo que realmente está en juego. El rearme global que estamos presenciando tiene un costo de oportunidad enorme. Cada dólar, cada yuan, cada euro que se gasta en armas es un dólar, un yuan, un euro que no se gasta en transición energética, en salud pública, en educación, en infraestructura climática. Y estamos hablando de magnitudes enormes. El presupuesto militar global ha superado los 2 billones de dólares anuales. Eso es un nivel de recursos que, si se canalizara hacia los problemas reales que enfrenta la humanidad, la desigualdad, el cambio climático, las pandemias, podría transformar el mundo, pero en cambio se canaliza hacia sistemas que, cuando funcionan, destruyen, y cuando fallan simplemente desperdician. Esa es la dimensión moral de todo esto, que rara vez aparece en los análisis geopolíticos convencionales, porque los análisis geopolíticos convencionales aceptan como dado el mundo tal como es, con sus competencias de poder, sus disuasiones, sus equilibrios de terror, y hay una lógica dentro de ese mundo que es internamente consistente. Pero si uno da un paso atrás y mira el cuadro completo, lo que ve es una humanidad que gasta recursos colosales en prepararse para destruirse mutuamente, mientras problemas que amenazan a toda la especie avanzan sin la inversión necesaria para enfrentarlos. Y los fracasos tecnológicos de las armas chinas y los éxitos tecnológicos de las armas occidentales y todas las lecciones que los planificadores militares están extrayendo de los conflictos actuales, todo eso va a retroalimentar un ciclo de inversión militar que se perpetúa a sí mismo. Ese es el verdadero costo estratégico que nadie está calculando en las conferencias de seguridad. Volviendo al terreno más inmediato, hay que hablar de lo que esto significa para la política doméstica en China. Xi Jinping ha construido una parte significativa de su legitimidad interna en la narrativa del rejuvenecimiento nacional de China, recuperando su lugar como gran potencia, de la superación de lo que el partido llama el siglo de la humillación. La tecnología militar moderna, la capacidad de proyectar poder, la imagen de un ejército del pueblo que es competitivo con los mejores del mundo, todo eso es parte integral de esa narrativa. Cuando esa narrativa recibe un golpe desde la realidad del campo de batalla, hay consecuencias internas, no necesariamente inmediatas, no necesariamente visibles desde afuera, porque el sistema chino controla la información con efectividad considerable, pero los generales saben, los planificadores saben, los tecnócratas saben, y eso genera presiones internas sobre el sistema de adquisición de defensa, sobre los responsables de los programas fallidos, sobre las prioridades de inversión. Esas presiones son reales, aunque sean invisibles desde Washington. Y hay algo más que hay que decir sobre las implicaciones para la política exterior china en el Medio Oriente específicamente. China ha estado trabajando durante años para posicionarse como un actor neutral y constructivo en la región. El acuerdo de normalización que China medió entre Arabia Saudita e Irán en 2023
fue presentado como un triunfo diplomático que mostraba que Beijing podía ser un interlocutor de paz donde Washington había fallado. Pero la neutralidad en el Medio Oriente es extraordinariamente difícil de mantener cuando estás vendiendo armas a uno de los actores del conflicto. Y cuando esas armas participan en un conflicto que involucra a actores con los que China tiene relaciones que quiere preservar, la posición se vuelve insostenible. China quiere ser amiga de Irán y también quiere mantener relaciones con los países del Golfo que ven a Irán como una amenaza existencial. Quiere vender armas y también quiere ser vista como mediadora de paz. Esas cosas son difícilmente compatibles en el largo plazo. Para terminar de pintar el cuadro completo, hay que hablar de lo que todo esto significa para el orden internacional que está emergiendo. Llevamos años escuchando sobre el fin de la unipolaridad americana, sobre el surgimiento de un mundo multipolar, sobre el declive del orden liberal internacional, y hay verdad en esa descripción del cambio en curso. El poder global sí se está redistribuyendo, pero lo que el conflicto iraní y las lecciones sobre las armas chinas nos muestran es que la transición hacia ese nuevo orden es mucho más complicada y conflictiva de lo que los entusiastas del multipolarismo sugerían. Un mundo multipolar no es automáticamente un mundo más estable o más justo. Es un mundo donde múltiples potencias compiten, donde las reglas son menos claras, donde los actores regionales tienen más espacio para moverse, pero también más vulnerabilidad. Es un mundo donde las brechas tecnológicas entre potencias crean oportunidades para conflictos que ninguna de las partes quería inicialmente, pero que ninguna puede controlar completamente una vez iniciados. Lo que estamos viendo es el mundo real del poder desnudo, sin las ilusiones que tanto el discurso liberal occidental como el discurso antihegemónico del sur global a veces proyectan. El poder real se mide en capacidades tecnológicas que funcionan cuando se necesitan. Se mide en cadenas de suministro que resisten la presión. Se mide en alianzas que se mantienen cuando el costo es real. Y en todos esos frentes, el conflicto alrededor de Irán ha sido una prueba que ha revelado más de lo que cualquier declaración diplomática o desfile militar podía mostrar. China lo sabe, Estados Unidos lo sabe, y el resto del mundo, el que está tratando de navegar entre estas potencias sin ser aplastado en el proceso, también lo sabe y está tomando decisiones en consecuencia. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Eso es lo que importa entender.